Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 13. Espino blanco. La sensación era agradable, como si su cuerpo se meciera suavemente. Un leve olor a incienso fino le hacía cosquillas en la nariz. El vaivén la hacía sentir como una niña en una cuna, pero al cabo de un momento cesó, y sintió que la recostaban sobre algo blando. Luego pasó el tiempo, pero no supo cuánto. ¿Dónde estoy?, pensó Mao Mao al despertar. Al abrir los ojos, se encontró con un glorioso dosel sobre su cabeza. Lo reconoció, porque había tenido que quitarle el polvo todos los días. Volvió a oler el incienso, el sándalo más fino. Este era el dormitorio de Jinzi, y eso haría que Mao Mao estuviera durmiendo en su cama. «Ah, estás despierta», dijo una voz tranquila y suave. Procedía de una asistente en el primer rubor de la vejez, reclinada en un sofá cercano. Se levantó y tomó una jarra de agua de una mesa redonda, vertiendo abundantemente en una taza. «¿El maestro Jinzi te trajo aquí? ¿Lo sabías?» No podía soportar dejarte descansar en el consultorio médico. Suiren se rió y le pasó la taza a Mao Mao. Mao Mao se la llevó a los labios. Estaba en ropa de dormir. ¿Cuándo había sucedido eso? Un dolor agudo le atravesó la cabeza, y mientras tanto sentía que su pierna iba a sufrir un calambre. No te esfuerces. Necesitabas 15 puntos de sutura. Mao Mao se echó hacia atrás las sábanas y encontró un vendaje alrededor de su pierna izquierda. El dolor sordo sugería que le habían dado algún tipo de analgésico. Se tocó la cabeza, más vendas. Lamento pedirte esto cuando acabas de despertarse, pero ¿puedo traer a los demás para que la vean ahora? Podemos darte unos minutos si quieres cambiarte de ropa. Mao Mao vio que su ropa habitual estaba doblada ordenadamente junto a la cama, y asintió con la cabeza. Suiren hizo entrar a Jinzi y Gaosun, acompañados por Basen. Mao Mao se había puesto con éxito su ropa de día, les dio la bienvenida, pero permaneció sentada. Una falta de etiqueta, lo sabía, pero Suiren había dado su aprobación y Mao Mao decidió, en este caso, aceptarla. Basen fue el primero en abrir la boca. ¿Qué demonios está pasando aquí? Miraba fijamente a Mao Mao, con un aspecto inusualmente enfadado. Basen, dijo Gaosun con severidad. El soldado solo chasqueó la lengua y tomó asiento. Jinzi se colocó en el sofá, con una expresión cuidadosamente neutral. Al fin y al cabo, su maestro corría un peligro considerable, pensó Mao Mao. Pero no había hecho nada que justificara que le gritaran, así que se limitó a dar un sorbo a su agua tibia, con una expresión tan fría como su bebida. Jinzi miró a Mao Mao, con las manos metidas en las mangas. Me gustaría que me explicaras algunas cosas. ¿Qué te llevó a ese lugar en ese momento? ¿Cómo sabías que esa viga iba a caer? Cuéntame. Muy bien, señor. Mao Mao dejó el agua y tomó aire. En primer lugar, estos hechos se encuentran en la confluencia de una serie de coincidencias. Cuando se dan suficientes coincidencias de este tipo a la vez, uno puede sospechar que no son casualidades. Por eso, quizá esto no haya sido un accidente, sino un incidente. Mao Mao ya conocía varios casos relacionados. Estaba la muerte de Koun en el año anterior. Luego se había producido un incendio en el almacén y, al mismo tiempo, se habían robado los utensilios rituales. Por último, el propio funcionario que supervisaba esos utensilios se enfermó rápidamente de intoxicación alimentaria. ¿Así que crees que alguien causó todas estas cosas deliberadamente? Sí, señor, lo creo. Y creo que hay una conexión más, que antes había pasado por alto. Mao Mao no sabía exactamente qué había sido robado, pero habría sido algo apropiado para la celebración de un ritual importante. Algo sin duda producido por un maestro artesano. Y resultaba que había oído hablar de uno de ellos recientemente. No estarás diciendo, la familia del trabajador del metal, dijo Jinzi, sorprendido. Mao Mao sabía que era rápido. Así es, dijo ella.
Tenía una idea bastante clara de lo que había matado al viejo artesano. Sospechaba que había sido un envenenamiento por plomo. Sería bastante fácil descartarlo como un riesgo laboral, pero siempre existía la posibilidad de que fuera algo más. Era concebible que esto, también, fuera deliberado. Darle un poco de vino y una copa de plomo como regalo, y luego esperar a que se consuma. Esa sería una forma de hacerlo, de todos modos, había otras. El viejo no enseñó personalmente a sus aprendices, sus hijos, su descubrimiento más secreto. Es posible que el arte se hubiera ido con él a la tumba, un enigma que nadie más resolvió. Alguien podría haber encontrado eso muy conveniente. Esto implicaría que quienquiera que fuera ya entendía la técnica en cuestión. No tendrían que saber exactamente cómo funcionaba, solo lo que hacía. ¿Así que crees que los utensilios robados fueron producidos por el artesano muerto?, preguntó Hinsi, pero Mao Mao negó con la cabeza. No, señor. De hecho, creo lo contrario, que los utensilios robados fueron sustituidos por algo producido por ese artesano. Mao Mao cogió papel y un pincel, y rápidamente esbozó un dibujo. En el centro había un gran altar acompañado de una olla de hierro para el fuego, mientras que una viga colgaba del techo. En cada extremo de la viga había cuerdas enrolladas. Pasaban a través de poleas en el techo, y se aseguraban al suelo con cierres metálicos. Si varios utensilios rituales desaparecieron, tal vez podamos suponer que otras piezas se fueron con ellos. Piezas elaboradas, sospecharía. Esa parece una posibilidad probable, dijo Gaosun, pero no parecía completamente seguro. Probablemente no tenía toda la información sobre el tema. Después de todo, esto estaba fuera de la jurisdicción de Hinsi. Si no recuerdo mal, los cables que sostenían la viga pasaban directamente por la olla de fuego. Supongamos que los sujetadores que los mantenían en su lugar estaban hechos para ceder al calentarse. Ridículo, resopló Basen. Lo habríamos sabido hace tiempo. Nunca utilizarían nada que pudiera incendiarse cerca del altar. Y, sin embargo, la viga se cayó, replicó Mao Mao. Precisamente porque las sujeciones se rompieron. Hinsi coincidió con Basen, no deberían romperse, por mucho que se calienten. Están hechos para aguantar un poco de calor. Se rompieron, reiteró Mao Mao. O más concretamente, se fundieron. Todos la miraron. Mao Mao decidió divulgar lo que había descubierto sobre el arte más secreto del artesano fallecido. Muchos metales por sí mismos solo se funden a alta temperatura. Pero mezclándolos entre sí, aunque no lo creas, es posible crear una sustancia que se funde a un calor más bajo. La técnica existía desde hacía mucho tiempo, pero esas sustancias seguían necesitando un calor considerable para fundirse. Ese era el quid del descubrimiento del viejo artesano. La proporción que había perfeccionado fundía el metal a una temperatura considerablemente inferior a la habitual. Bastaría, por ejemplo, con que el metal estuviera cerca de una olla de fuego ardiendo. El silencio se apoderó de la sala. El único sonido era el de Suiren, preparando alegremente el té. Los constructores del lugar del ritual debieron jurar hasta la saciedad que la viga del techo no se caería nunca, jamás. De lo contrario, nunca se habría aprobado tal construcción. Al fin y al cabo, personas importantes se situaban bajo esa viga para realizar ceremonias. Si Mao Mao no hubiera atado cabos, había una posibilidad muy real de que Hinsi estuviera muerto ahora mismo. No es que ella esperara que fuera él quien se encontrara allí. ¿Quién es este tipo?, se preguntó. Pero sintió que su posición no era lo suficientemente alta como para hacer la pregunta en voz alta, así que se quedó callada. Además, sospechaba que conocer la respuesta solo le traería más problemas. Le pareció muy razonable suponer que había alguna conexión, por remota que fuera, entre todas estas cosas. Ya sea directa o indirectamente, alguien estaba moviendo los hilos. Ya he dicho todo lo que podía decir, les dijo. Ahora que tenían la información, supuso que Hinsi y los demás descubrirían a los implicados. Cabía la posibilidad de que Liaku ya estuviera trabajando en ello. La imagen de la mujer alta pasó por la mente de Mao Mao. No tiene nada que ver conmigo, pensó, sacudiendo lentamente la cabeza y mirando al suelo.
Sin embargo, no pudo deshacerse del recuerdo de la expresión distante de la mujer. Era como si ya no le importara lo que ocurriera, siempre y cuando algo ocurriera. A Mao Mao también le seguía molestando lo que la mujer le había dicho cuando estaban en aquel pequeño jardín. Una medicina para revivir a los muertos. No tardaron en tener noticias de Liaku. Como Mao Mao había esperado, su mensaje se refería a la dama, Suirei. Resultó que Suirei había tomado veneno y había muerto. Mao Mao se sintió mal por este abrupto final de la vida de la mujer, de alguna manera, no le cuadraba. Cuando la Junta de Justicia, los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley, reunió sus pruebas e irrumpió en el dormitorio de Suirei, la descubrió desplomada en su cama. Se había confirmado que una copa de vino volcada contenía veneno. Se había pedido al médico que realizara la investigación, y había certificado debidamente la muerte. Como criminal, Suirei debía ser castigada en su ataúd como no podía serlo en vida. Después de un día y una noche, iba a ser quemada, es decir, incinerada. En este momento, esperaba su castigo en el mismo lugar que los que habían muerto en la cárcel. Mao Mao no sabía si la Junta de Justicia había sido capaz de actuar con tanta rapidez porque Liaku había hecho un trabajo tan minucioso en la recopilación de pruebas, o si ya llevaban algún tiempo con este caso. Pero al final, Suirei fue el único conspirador nombrado. Mao Mao se preguntó por ello, ¿realmente había puesto en marcha una trama tan elaborada ella sola? La idea carecía de cierta persuasión. Quizás ella era un chivo expiatorio, entonces. Tal vez. Pero algo más básico preocupaba a Mao Mao. ¿Aceptaría Suirei realmente eso? No se habían conocido muy bien. Mao Mao no era tan buena lectora de personas como para entender quién era realmente una persona en el lapso de un conocimiento tan corto. Siempre era posible que la apatía de Suirei se debiera a la falta de ganas de vivir. Pero aún así, algo le molestaba a Mao Mao. Era el tono que Suirei había adoptado al hablar, como si estuviera poniendo a prueba a Mao Mao. No puedo basarme en la intuición. Tengo que estar segura. Pero Mao Mao no tenía forma de estar segura, lo único que podía hacer era volver en silencio a sus tareas diarias. Tal era la suerte de una sirvienta en la vida. Supuestamente, al menos. Pero su curiosidad se apoderó de ella. Maestro Hinsi, tengo que pedirle un favor. Esta fue su táctica de apertura. Me gustaría hablar con el médico que realizó la investigación. En la morgue, idealmente. Para desconcierto de Hinsi, la cara de Mao Mao al decir esto amenazaba con romper en una sonrisa. La morgue estaba en penumbra, impregnada del hedor de la muerte. Según la ley del país, nadie que muriera en la cárcel podía ser enterrado, sino que debía ser incinerado. Varios ataúdes estaban apilados en una esquina, albergando a los criminales que esperaban su destino. El ataúd de Suirei estaba ligeramente separado de los demás, y de él colgaba una etiqueta en blanco y negro. Hinsi y Gaosun estaban presentes. A Gaosun no parecía gustarle que Hinsi estuviera en la morgue, pero si deseaba estar allí, Gaosun no podía impedírselo. El médico, al ser llamado, tenía una expresión tan sombría como la propia morgue. Mao Mao no le culpaba, una dama con la que había estado en buenos términos estaba muerta, para ser tratada como una criminal, nada menos. Pero, ¿eso es todo?, se preguntó. Si era él quien había hecho la investigación, entonces podría saber algo que nadie más sabía. Y Mao Mao tenía una idea de lo que podría ser. Fue directamente al grano, el veneno que bebió esa mujer. ¿Por casualidad los ingredientes incluían espino blanco? Estudió al doctor desde la silla en la que estaba sentada. Gaosun se la había preparado debido a su pierna herida. Una azada se apoyaba en la pared junto al médico. También esto lo había preparado Gaosun a petición de Mao Mao. Hinsi no dejaba de mirarla como si se preguntara para qué servía, pero le habría llevado mucho tiempo explicarlo, así que lo ignoró. El médico palideció casi antes de poder decir nada. Aún así, se negó a ser explícito, sacudiendo la cabeza en su lugar. El veneno contenía varios ingredientes, y es difícil determinar cuál era cada uno de ellos. Por el estado del cuerpo, diría que la posibilidad es clara, pero no puedo estar seguro.
La respuesta fue sorprendentemente segura y serena teniendo en cuenta la forma en que había palidecido ante la sugerencia. Y decía la verdad hasta donde llegaba, pensó Mao Mao. Ella tampoco había sabido qué ingredientes habían intervenido en el brebaje cuando lo había evaluado. Hay un campo en una pequeña colina detrás de los establos, como creo que debes saber. ¿No hay allí plantado espino blanco? Puede que no esté en temporada ahora, pero no puedo imaginar que su farmacia no tenga algo de ella. El espino blanco era muy venenoso, pero en una dosis medida podía actuar como anestésico. Supongamos que Suirei había cogido un poco de la consulta del médico. El propio médico guardó silencio. Este hombre era un excelente médico, había concluido Mao Mao. Pero no un mentiroso dotado. El espino blanco tenía otro nombre, la extraña gloria de la mañana. Mao Mao pensó en el afecto plano de Suirei cuando le dijo a Mao Mao que había plantado glorias de la mañana en ese campo. Averigüemos con certeza si esa toxina en particular estaba involucrada, entonces, dijo Mao Mao. Entonces cogió la azada y avanzó hacia el ataúd con la etiqueta blanca y negra. ¿Qué crees que estás haciendo? Esto. Metió la azada bajo la tapa del ataúd y empujó hacia abajo el eje. Uno de los clavos que aseguraban la tapa se levantó. Los demás observaron con asombro el trabajo de Mao Mao. Una vez liberados todos los clavos, levantaron la tapa y descubrieron el cadáver de una mujer. Parecía ser una desafortunada caminante nocturna que había muerto bajo un puente. No es Suirei, dijo el médico, mirando dentro del ataúd. Estaba claramente conmocionado, su mano temblaba al tocar la caja. Si finge estar sorprendido, entonces es un excelente actor, pensó Mao Mao. Esta mujer, Suirei, ¿estás seguro de que estaba muerta? Sí. El aficionado más inexperto podría haberlo visto. Seguía siendo tan hermosa como cuando estaba viva. Pero el corazón detrás de esa belleza ya no latía. El rostro del médico seguía blanco. Mao Mao sospechaba que había tratado el cadáver de Suirei con cuidado. También sospechó que Suirei había contado con él. Ella había sabido que él no sentiría la necesidad de descuartizarla para averiguar exactamente qué veneno había tomado. En otras palabras, señor, lo utilizó usted. El oficial médico pasó de estar pálido a estar visiblemente furioso. Justo cuando parecía que iba a perder el control de sí mismo y arremeter contra Mao Mao, Gao Sun le agarró por detrás. Suirei había utilizado la espina blanca en su veneno. Y también había tenido acceso a una amplia gama de otros medicamentos, si lo hubiera deseado. Si revisaban los almacenes del consultorio médico, era probable que encontraran discrepancias con el inventario listado. Lo peor de lo que se podía acusar al médico era de no llevar un control exhaustivo de sus suministros, supuso Mao Mao. Explica esto, dijo Jinzi, entrecerrando los ojos. ¿Por qué no está ahí el cuerpo del condenado? Porque la gente sospecharía si no hubiera algo en el ataúd, aunque sea para quemarlo, dijo Mao Mao. Había varios ataúdes en la morgue. Algunos de ellos eran, sin duda, cuerpos destinados a ser quemados, como se suponía que había sido Suirei. Es de suponer que también llegarían nuevos ataúdes. Suficiente actividad como para que se preparara un cadáver sustituto y se intercambiaran los dos. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Suirei? No puede haber sido arrastrado, alguien se habría dado cuenta. No era necesario. Salió por su propio pie. La conmoción silenció a la audiencia de Mao Mao. ¿Serías tan amable de ayudarme a revisar esos ataúdes de allí?, le dijo a Gao Sun. Quería hacerlo ella misma, pero le dolía la pierna. Gao Sun no se inmutó mientras miraba las cajas vacías. Alerta como estaba, se dio cuenta de que algo no encajaba en uno de los ataúdes. Arrancó el que estaba encima para liberar el sospechoso ataúd. Normalmente se habrían necesitado al menos 2 hombres para moverlo, pero Gao Sun era lo suficientemente fuerte como para apartarlo él solo. Mao Mao se acercó al ataúd que Gao Sun había liberado, arrastrando el pie mientras se movía. Aquí se ve la marca de un clavo, observó. Sospecho que este es el ataúd en el que estaba Suirei. Yacía aquí, esperando ser rescatada. Para cuando llegó su ayuda, Suirei volvía a respirar.
Una vez liberada, habrían cambiado los ataúdes y entonces Suirey habría escapado del féretro vestida como una de las que entregaban a los muertos. La gente se desvivía por evitar prestar atención a quienes hacían un trabajo tan sucio, y la inusualmente alta Suirey podría haber pasado fácilmente por un hombre. Ahora Mao Mao le preguntó al médico, ¿sabías que hay medicamentos que pueden hacer que una persona parezca muerta? El doctor abrió la boca, brevemente estupefacto, pero finalmente dijo, he oído hablar. Pero no tengo ni idea de cómo se hacen. Habría sido fácil descartar la idea de una medicina de resurrección, como pura fantasía, pero eso no era del todo cierto. Existían ciertas sustancias que podían producir un efecto muy parecido al de volver de entre los muertos. Lamento escuchar eso, dijo Mao Mao, porque yo mismo no conozco los detalles. Sin embargo, he oído que entre los ingredientes se encuentran el veneno del espino blanco y el de pez globo. Una vez, solo una vez, su anciano le había contado una historia. En un país lejano, dijo, había una medicina que podía matar a una persona y luego devolverla a la vida. Para ello se necesitaban otras toxinas, además del veneno del espino blanco y del pez globo. Estas sustancias, cada una normalmente inmensamente venenosa, se neutralizaban de alguna manera entre sí, de modo que tras un breve periodo el sujeto comenzaba a respirar de nuevo. Naturalmente, el padre de Mao Mao nunca había fabricado esta droga, y no iba a decirle a Mao Mao cómo hacerlo. Incluso el hecho de que conociera el espino blanco y el pez globo se debía únicamente a que había leído en secreto el libro de su padre. Evidentemente, él nunca había imaginado que ella pudiera leer la escritura de aquel país tan lejano y extraño. Fue culpa suya por subestimarla, o al menos por su obsesión por los venenos. Había conseguido que algún cliente de aquellas tierras le enseñara, y poco a poco fue adquiriendo un conocimiento práctico de la lengua. Desgraciadamente, su padre descubrió el artificio antes de que ella lo hubiera leído todo, y se limitó a quemar el libro. ¿De verdad crees que Suirey habría utilizado un método tan incierto?, preguntó el médico. ¿Qué tenía que perder? Se enfrentaba a la pena de muerte. Si yo estuviera en su lugar, es una apuesta que aceptaría con gusto. No creo que hiciera falta una condena inminente para que lo hicieras. ¿Por qué Jinzi parecía tan ansioso por entrometerse? Mao Mao le ignoró para que no desbaratara la conversación. El hecho de que no haya ningún cuerpo aquí sugiere que ganó su apuesta. Si nadie hubiera pensado en buscar hasta después de la cremación, su victoria habría sido completa. No la dejé salirse con la suya, pensó Mao Mao. Sonrió mientras miraba el ataúd. Dentro había una mujer anónima, muerta de quién sabía qué. No parecía que hubiera mucho por lo que sonreír. Estaba descuidada. Mao Mao no era tan blanda como para lamentar la muerte de una completa desconocida. Había cosas más importantes de las que preocuparse. La risa brotó de lo más profundo de su vientre. J.E. Algo surgía de su interior, algo que amenazaba con apoderarse de todo su cuerpo. Si está viva, me encantaría conocerla, dijo Mao Mao a nadie en particular. No para poder detener a la mujer. Otra razón completamente distinta. Era el ingenio que debía tener Suirey para hacer que tantos casos parecieran accidentes, y el valor para conseguirlo. Y, sobre todo, había tenido las agallas de apostar su propia vida con la esperanza de engañarlos a todos. Qué desperdicio sería, pensó Mao Mao, que una persona así simplemente estirara la pata. Sí, había habido bajas por su culpa, pero Mao Mao no podía negar lo que sentía. La droga de la resurrección. Debo saber cómo hacerla. La idea casi la abruma. Tal vez por eso estaba cacareando de repente. Los tres hombres de la sala la miraron con dudas. Finalmente, Mao Mao se aclaró la garganta y miró al doctor. Perdone, pero, ¿podría molestarle para que me cosiera la pierna? Parece que he reabierto la herida. Mao Mao se rozó la pierna como si no la hubiera estado arrastrando todo este tiempo. Las vendas estaban empapadas de sangre. Dinos eso antes de que desaparezcas en la hilaridad. Antes, exclamó Jinzi, con su agitada voz llenando la morgue.